Disculpen, no había iniciado la grabación. Ah, aún no estoy compartiendo pantalla, ¿no? Ya. Como les decía, dentro del diplomado que ustedes ya vienen desarrollando y cursando, durante el módulo 4 se tiene previsto el desarrollo del sistema de protección integral de niño, niña, adolescente, que estará a mi cargo a partir de este momento. Con relación al sistema de protección integral niño, niño, adolescente, es necesario hacer una relación sucinta de los antecedentes que han promovido que emergiera este sistema. Inicialmente se tiene que anterior de esta nueva doctrina se manejaba lo que se conoce como la situación irregular. La situación irregular se basaba en la asistencia tutelar hacia menores de edad, toda vez que los niños, niñas, adolescentes antes únicamente eran considerados menores de edad sin hacer distinción alguna en la etapa de desarrollo. Esta situación irregular fue utilizada por los estados para que estos pudieran asumir un rol patriarcal, paternal, sobre la situación y el deber de protección que debieran tener sobre esta situación vulnerable. Sin embargo, no era entendido así. El sistema, la situación irregular, tanto a nivel mundial como América Latina, emerge de las grandes guerras mundiales, toda vez que inicialmente se puede verificar que gran cantidad de niños quedan huérfanos, abandonados a la finalización de las guerras mundiales, y estos niños se encontraban deambulando por las calles, ¿no? Y resulta que el Estado considera que estos niños estaban en riesgo, una situación completamente cierta, y también entendía que estos niños también representaban un riesgo para la sociedad, porque evidentemente el único medio de subsistencia para estos fue el delinquir. Claro, si nadie se hacía cargo de su cuidado, alimentación, manutención, lo tendrían que hacer ellos por sí mismos. Sin embargo, a esa vulnerable edad no tienen las capacidades para que pudieran ejercer. Asimismo, vamos a desarrollar un poquito más adelante la situación irregular. Sin embargo, a través de la promulgación y ratificación por los Estados partes de la Convención de los Derechos del Niño, se da lo que es un periodo de transición al sistema de protección integral, porque es evidente que si bien un hito histórico ha sido la Convención de los Derechos del Niño, del niño, bueno, así es, aunque realmente se está pretendiendo modificar hasta el denominativo, porque limitar la infancia solo al niño, quedando de fuera la niñez, la adolescencia, la primera infancia, también resulta un poquito grosero a lo que el mismo sistema implica. Y por último, tendríamos lo que viene a ser, no en su totalidad, sino en gran medida, lo que implica el sistema de protección integral. En ese entendimiento se tiene que el sistema de protección integral de niño, niño, adolescente emerge a esto quería llegar, creo que me adelanté una diapositiva. El paradigma de la situación irregular en América Latina surge a partir del siglo XX. Como ya les había anunciado, representa un modelo de control social de menores de edad sin involucrar ninguna otra característica específica, extremo que ha sido superado justamente por la entrada en vigencia de esta nueva doctrina del sistema de protección integral. Dentro de esta situación irregular es el Estado quien asume el concepto de riesgo moral y material, ya sea cuando representan un peligro para sí o para la sociedad, el aspecto que también les adelantaba. ¿Existe un riesgo? Sí. ¿Moral? Sí. ¿Material? Evidente. Hablando del riesgo moral, es claro, la exposición a la cual se encuentran exhibidos estos niños dentro de una
en una sociedad que no garantiza, no vela, no resguarda sus derechos, sino se encuentran fuera del sustento, cobijo y protección de un adulto. Entonces, el riesgo material emerge, claro, de situaciones de pobreza. Es innegable hacer una referencia a la situación de riesgo cuando el riesgo previsto por las autoridades en ese momento aplicaba únicamente para los niños, niñas o adolescentes que se encontraran en situación de pobreza. No se veía institucionalizados a niños ricos que tal vez podían sufrir violencia, pero como el factor pobreza no era el preponderante en su realidad, entonces se limitaba a los chicos, a las familias que no tenían los recursos, situación que también pretende ser superada por el sistema de protección integral, toda vez que es este sistema el que pretende garantizar un derecho a la familia sin que se pudiera afectar el derecho del niño, niña o adolescente, traducido en factores económicos, ¿no? Tenemos que el Estado implementó instituciones tutelares sustitutivas de la familia y comunidad. Un claro ejemplo de esta situación irregular, tanto en América Latina como en el país, en el mundo entero, es el hecho de las icónicas casas de acogida, orfanatos, donde niños eran enviados, ¿por qué? Porque se encontraban solos en la calle, perfecto, no se acudía, no se pretendía restituirlos a sus hogares, simplemente consideraban que la mejor opción para este niño a estar en la calle era estar en un orfanato. En esta misma situación se encontraban los niños huérfanos, que de igual forma, a pesar de que podían aún tener un hogar donde vivir al fallecimiento de los padres, consideraban que esto no era sostenible, por eso era mejor tenerlos en un orfanato. Por otra parte, se puede verificar también que las icónicas casas de acogida y orfanatos tenían un carácter un tanto lúgubre y evidentemente de un carácter autoritario, pues allá el Estado le cedía la misión de cobijar a estos niños a personas, a instituciones que usualmente lo hacían a través de iglesias. Sin embargo, carecían de un seguimiento apropiado por parte del Estado. Es así que estas instituciones a puertas cerradas y obviamente carentes de algún control o fiscalización del nivel estatal, hacían pues con los niños lo que querían. Tenemos un caso el año pasado en el país de Canadá, donde se han producido revueltas extremas, habida cuenta de que en determinadas iglesias se hubieran encontrado decenas y hasta centenas de cadáveres de niños que históricamente eran retirados de su cultura para que sean educados y evangelizados en estos hogares. Y los padres no recibían mayor respuesta que el niño había fallecido, toda vez que el niño se hubiera enfermado, le hubiera dado alguna situación así. Entonces, como no había una supervisión eficiente por parte del Estado, la situación quedaba ahí. Sin embargo, mire que casi un siglo después se han logrado encontrar evidencias suficientes de que estos niños eran asesinados, ¿no? Esa es uno de los casos más aberrantes y un modelo ejemplificador de lo que implicaba la situación irregular. En América Latina, claro, durante el siglo pasado nos encontrábamos inmersos en golpes de Estado, convulsiones sociales, donde un daño colateral vendrían a ser los niños, pero las desapariciones forzadas, reiteradas en todo lo que es Argentina, Bolivia, Perú, por los golpes de Estado, por los gobiernos de facto, que era el resultado lógico de estas desapariciones forzosas, era pues la orfandad de muchos niños, ¿no? Y cuál era la única alternativa que le quedaba al Estado, pues era institucionalizarlos en entidades que
tenían el deber de mantenerlos con vida, alimentados. Ese era el deber que el Estado le daba a las instituciones. Evidentemente, todos estos conceptos básicos y un tanto crueles han venido a ser superados a través de la doctrina del sistema de protección integral. Bajo ese entendimiento y a través de una reflexión histórica, dentro de este paradigma, la situación irregular concebía a un niño, niña o adolescente como un objeto que ameritaba el cuidado del Estado. ¿Cuán grosero era este ejemplo? Claro, un hombre dejaba abandonado su auto y claro, alguien venía y le hacía el favor de cuidar. O sea, el niño quedaba en una situación similar. Claro, el señor dejó a su hijo, entonces va a ser el Estado quien va a venir a hacerse cargo de él. Sin embargo, todo esto se basaba y se encontraba su raíz en el sentido de pertenencia que existiera entre el niño menor de edad que no se adaptaba a los estándares de la época, que hablando del siglo XX, tendríamos que referirnos a un varón heterosexual que no tuviera ninguna deficiencia física. O sea, si no nos encontrábamos en ese marco, en ese estándar, era innegable que nos pudieran establecer cierto rasgo de discriminación. En este caso sucedía con los niños. Como ese niño no tenía capacidad de subsistir, no se acomodaba al molde aceptable de la sociedad, bueno, era el Estado que a través de muchos lo denominan doctrina, pero en realidad de doctrina no tiene nada. En realidad yo prefiero denominarlo un paradigma porque ha sido una situación compleja que sin mayor sustento o relevancia jurídica ha subsistido. Entonces un paradigma a criterio mío. Sin embargo, muchos otros autores y profesionales colegas lo denominan doctrina de la situación irregular. La consideración mía, no podemos considerar semejante aberración una doctrina, pues no tenía sustento jurídico y era bastante subjetivo. Tenemos que, a pesar de que ya surge en el siglo XXI la implementación del hito histórico que viene a ser la Convención de los Derechos del Niño, aún la visión de la infancia que predominaba en nuestra sociedad consideraba al niño como un objeto social, es decir, objeto pasivo de protección y cuidado, beneficiario de políticas y programas dirigidos hacia él o ella, porque era indistinto que fuera niño o que fuera niña, a la espera del futuro que los convierta formalmente en ciudadanos. Es decir, que un niño que era recogido de la calle no tenía mayor proyección que hacerse adulto en uno de estos hogares, ¿no? De igual forma, es una de las grandes diferencias que vamos a abordar durante este módulo, toda vez que la niñez y adolescencia, evidentemente, ante una situación de riesgo, nos encontramos en la obligación, a través de diversos procesos, de poder acudir a familia ampliada, a familia sustituta, a través de diversas instituciones, que también se pretende abordar en este módulo, por lo menos el aspecto sustantivo del código, porque el módulo siguiente ustedes van a tener la oportunidad de conocer a cabalidad los procedimientos como tal, es decir, la parte sustantiva de la ley. Yo quisiera presentarles para las siguientes clases las figuras jurídicas necesarias que ustedes deban conocer y que puedan consolidar estos conocimientos para ejercerlos en el ejercicio de su profesión, toda vez que la materia de niñez y adolescencia resulta una materia muy específica, para algunos árida, pero yo considero que es necesaria, que todos los profesionales deberían interiorizarse al respecto, porque son limitados los profesionales que manejan el área como debería ser, pero esto lo único que ocasiona es que los perjudicados sean la niñez y adolescencia. Tenemos tantas causas
en los juzgados tantos niños en los hogares y que evidentemente no todas las familias van a acceder a los profesionales idóneos para acceder a una reintegración familiar. Sin embargo, sería bueno que los profesionales tengan la idea suficiente de poder promover en la vía incidental la reintegración familiar, pudieran promover demandas de guarda, demandas de adopción, y todas estas figuras, evidentemente superando este criterio de la situación irregular que pretendía que estos niños llegaran a la mayoría de edad bajo el cuidado y protección del Estado. A través de esta situación, el Estado legitima su intervención en los sujetos más vulnerables de la sociedad, que por serlo son definidos como situación irregular. En la situación irregular también se traduce como un criterio que define a los menores de edad, extremo que también resulta superado y que debemos superar. Todo esto en base a normativa que, como les decía, seguramente emerge del siglo pasado. Tal es el caso del Código Civil, que en el título de las personas reconoce la capacidad jurídica a los 18 años, estableciendo que antes de esto en realidad no son capaces. Ahí habría que determinar, no son capaces y no ejercen derecho. Situación también superada. Sin embargo, es necesario establecer que un sistema involucra no solo un articulado de leyes y de leyes específicas, sino es un articulado de leyes e instituciones, un lineamiento transversal entre los órganos del Estado, ejecutivo, legislativo, judicial, a efectos de que entre esta interacción, y no solo entre los órganos del Estado, también entre los niveles del Estado, nivel central, nivel departamental, nivel municipal, se pudiera coordinar mecanismos, medidas que permitan superar de manera eficiente y efectiva. Yo les había hecho una relación con era esta mi diapositiva. El sistema de protección integral emerge de manera positiva y como un hito histórico que marca el nacimiento de este sistema, la Convención sobre los Derechos del Niño. ¿Por qué? Pues esta convención ha planteado una nueva doctrina. Esta sí es una doctrina porque encuentra fundamentos legales, jurídicos, encuentra un asidero en lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que si bien reconoce determinadas condiciones inherentes al ser humano, la Convención del Derecho del Niño reconoce condiciones inherentes, reforzadas y de aplicación preferente al niño, niña o adolescente. Por otra parte, este sistema reconoce en los niños, niñas, adolescentes, no como objetos de atención, sino como sujetos de derecho. Es decir, este niño, niña, adolescente pasa de ser un objeto que amerita el cuidado y la protección por parte del Estado en una instancia, en un instituto, para que pudiera ser un sujeto de derecho al cual el Estado le debe garantizar la oportunidad y la posibilidad de restituirse su derecho de crecer y vivir en familia. Entonces, no solo viene a ser una carga para el Estado en el sentido de le doy alimento y le doy vestimenta, sino que viene a ser un sujeto a quien se le debe cumplir y hacer valer sus derechos y garantías constitucionales. Tenemos que a través del tiempo han emergido formas sociales a través de las cuales se ha pensado y se ha tocado el tema de la infancia a través de, como les decía, políticas públicas, normativas, legislación, y en el nivel de las prácticas existe una tendencia a desresponsabilización del Estado sobre la efectivización de los derechos del infante, niño, niña, adolescente. Es así que ya no es de responsabilidad única, es corresponsabilidad. El artículo 60 de nuestra Constitución Política del Estado reconoce
el interés superior del niño, niña, adolescente como una obligación de la sociedad, el Estado y la familia para garantizar de manera más eficiente el ejercicio pleno de los derechos del niño, niña, adolescente. Es decir, esto viene a través de un mandato constitucional que ratifica el mandato convencional sobre los derechos del niño. Dentro de los derechos, dentro del sistema de protección integral, tenemos que entender que es el reconocimiento de derechos, garantías y principios. El principio de interés superior que viene a configurar el más relevante dentro del sistema de protección integral es cualquier medida que comprenda y garantice de manera más eficiente el ejercicio pleno de los derechos del niño, niña, adolescente. Es decir, no vamos a hablar de, no se puede comparar con una norma básica y taxativa. Un ejemplo, asistencia familiar mínima, la ley dice que es 425 bolivianos y, y lo es. O sea, eso es un caso simple, un caso fácil, donde la norma dice y el juez aplica. Cuando nos toca determinar el interés superior del niño, niña, adolescente, uno, se debe medir y verificar diversos criterios, sobre todo haciendo un énfasis relevante en el niño, niña, adolescente. Como uno de los elementos que rigen el interés superior del niño, niña, adolescente está el derecho de ser escuchado, derecho de ser asistido por profesional idóneo. Es así que este sistema encuentra en el interés superior del niño, niña, adolescente, plasma y concentra en gran medida la tutela reforzada que el Estado establece y les exige a las autoridades, a la sociedad y a la familia para velar por la prioridad del niño, siempre. Ese viene a ser el eje central del sistema de protección integral. El interés superior del niño va a superar cualquier otro criterio que pudiera esgrimirse en una controversia. Por otra parte, tenemos el derecho a la identidad. Anteriormente, un niño no interesaba, es más, ni importaba qué se llamaba, qué no se llamaba, porque su identidad recién se le asignaba cuando egresaba de estos hogares. En realidad era muy triste, pues el niño podía identificarse o no identificarse con un apellido. Sin embargo, para su mayoría de edad se le asignaba uno, podía ser muy diferente a un apellido, aunque sea regional, del lugar de donde venía. Sin embargo, así se configuraba la identidad en el sistema de situación irregular. Sin embargo, el derecho a la identidad es un derecho constitucionalizado que se le reconoce a todo niño, niña, adolescente. Este derecho se le hace exigible al padre, madre. El Código Niño, Niña, Adolescente prevé que en caso de que el padre o la madre no cumpla con el deber del registro, pudiera hacerlo sus familiares hasta el 4º grado. En caso de que sus familiares no pudieran realizar o omitieran realizar este registro, también faculta a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia para que ejerza esa representación y pudiera establecer la afiliación de ese niño con los padres, ¿no? Todo esto bajo un reglamento específico, tanto del CERESI como del Código Niño, Niña, Adolescente. Incluso en el caso de que no se tenga certeza a ciencia cierta de quién o dónde o quiénes son los padres de un niño, niña, adolescente, extremo que sucede en casos de abandono, tristemente nos ha tocado conocer niños recién nacidos, bebés recién nacidos que han sido abandonados en basureros, donde realmente desgarrante, porque de haberse demorado el encuentro del niño un par de horas, probablemente lo hubieran encontrado muerto. Niños enfermos y con grado de discapacidad severo que han sido abandonados en las puertas de domicilio, ¿no? Y realmente ahí cuando el padre o la madre se da a la fuga o la intencionalidad es esa, es abandonarlo,
sin que quedara ningún rastro de quién es el padre, con la evidente intención de que tampoco será sometido a una reintegración familiar. Evidentemente la familia en esos supuestos no tiene la más mínima intención de recuperar a sus hijos. En ese sentido, el derecho a la identidad de ese niño debe subsistir, aunque no tenga con quién ejercer la filiación, es a través de una institución que también vamos a desarrollar de manera sucinta. La filiación judicial es cuando una autoridad jurisdiccional le da determinada filiación a un niño o niña adolescente con la única finalidad de que éste pudiera acceder a un nombre apellido inscrito en el servicio de registro civil, que viene a ser el registro público llamado por ley, que pudiera concederle este derecho a la identidad. ¿Cuál relevante es el derecho a la identidad? Porque a través de la identidad emerge el catálogo de los demás derechos. Un ejemplo, un niño que no cuenta con certificado de nacimiento, evidentemente no podrá acceder al sistema de salud, no podrá acceder a la educación, y si lo hace, todo esto será en una situación que ameritará ser subsanada después, ¿a perjuicio de quién? De ese niño. Entonces, el derecho a la identidad no solo implica el derecho a la filiación con el padre o madre, sino a que ese niño o niña sea identificado en la sociedad y en el entorno social en el que se encuentra y debidamente inscrito para hacer efectivo su derecho. El derecho a la familia, como también les había anunciado, y aquí vamos a hacer unos paralelismos con la situación irregular. La idea del ejercicio pleno del derecho a la familia, y más aún con la promulgación de la ley 603, porque tenemos que tomar en cuenta que el Código Niño-Niña Adolescente se implementa en julio del año 2014. Sin embargo, la ley 608 recién entra en vigencia al 2016. Entonces, el derecho a la familia o a las familias, de acuerdo al desarrollo de esta ley, reconoce no solo un tipo de familia o familia nuclear, reconoce una gama amplia de familias, y las mismas que ya bien pueden superar padre-madre como familia nuclear. En realidad, nuestro Código Niño-Niña-Adolescente reconoce, entre otros, familias sustitutas, familia ampliada. La familia ampliada vienen a ser aquellos parientes no directos, abuelos, tíos, y podríamos ir ampliando este esquema siempre y cuando existan valoraciones positivas y establecer un nexo de consanguineidad entre el niño y el pariente que pudiera hacerse cargo. A veces existe más afinidad con un pariente lejano que con un pariente cercano, ¿no? Y si se puede acreditar el grado de parentesco, entonces se constituye familia ampliada sin establecer un límite específico hasta qué grado de parentesco pudiera constituirse familia ampliada. El derecho a la protección contra toda forma de violencia. Acá el Estado y el sistema como tal hace una transversalización no solo con la materia específica de niñez y adolescencia. La protección contra toda forma de violencia implica evidentemente aquellas medidas de protección que la ley 1173 ha reconocido y ampliado en favor de niños, niñas, adolescentes. Esa es la importancia del sistema, que no únicamente es aplicable a la ley 548 en específico, sino también transversalmente, a veces sin percatarnos, ha venido a influenciar otras normas. Es de gran saber que para todos nosotros, que las víctimas de los delitos previstos en la 348, cuando no son niños, indirectamente van a también ser afectados por estos hechos ilícitos. Es decir, hablemos de violencia de género. Si una mujer es víctima de este hecho y tiene hijos, indirectamente ese niño también va a sufrir las consecuencias de este ilícito, no sea la víctima directa, sin embargo, va a ser afectado
por el proceso penal, por las medidas de protección que le vayan a disponer a favor de la madre o medidas de protección que se pueda disponer también sobre ellos. El hecho de feminicidios que fuera de connotación más grave y más lamentable en nuestra sociedad. Evidentemente, los feminicidios dejan su gran marca en la sociedad, que son niños huérfanos que de alguna forma, y creo que ahorita están invisibilizados, de alguna forma estos niños tienen que crecer superando el trauma que les innegablemente les ha generado la pérdida de su madre, ¿no? En base a ese entendimiento, el sistema de protección integral hace una transversalización a través de varias instancias, penal, incluso la penal, para promover la protección contra toda forma de violencia. De igual forma, esta misma protección reforzada contra toda forma de violencia, ya vamos superando un poquito lo que es la violencia doméstica, por así decirlo, que se puede dar en el entorno familiar. Podríamos hablar incluso de una tutela reforzada para la violencia más grosera, como lo es la trata y tráfico de personas. De igual forma, la Ley Integral contra la Trata y Tráfico de Personas, Ley 263, recaba los parámetros del sistema de protección integral, estableciendo no solo mecanismos de atención, mecanismos que pretendan evitar la revictimización, y por último, mecanismos que pretendan garantizar la integridad de un niño, niña, adolescente. De igual forma, esto ya viene relacionado con el siguiente derecho, a la protección contra la violencia sexual, con especial atención al abuso sexual, explotación sexual y trata. Aquí nuevamente podemos dividirlo. La violencia sexual puede ser constituida dentro y fuera de la familia. Los casos más comunes vienen a ser abusos sexuales con el agravante por ser víctima niño, niña, adolescente, ilícito que se encuentra previsto en el artículo 302 del Código Niño, Niña, Adolescente, que ha meritado un desarrollo jurisprudencial por el Tribunal Constitucional Plurinacional, para hacer una debida diligencia exigible a las autoridades del Ministerio Público, Policía Boliviana y autoridades judiciales que pretenda evitar la revictimización en estas situaciones. La explotación sexual y la trata ya vienen a ser las aberraciones más grandes de estos ilícitos, porque no solo se configura una violación, no solo se configura un abuso sexual, sino que se lo hace con fines económicos, ¿no? Y lo hace alguien que encuentre en esta actividad un medio de subsistencia, un medio de enriquecimiento, sacrificando lo que el sistema de protección integral pretendería resguardar, el interés superior del niño, niña, adolescente. Entonces, estos elementos vienen a configurar lo que es el sistema de protección integral. Asimismo, tenemos el derecho a la protección contra la explotación económica y el trabajo infantil. Al respecto, nuestro Código Niño, Niña, Adolescente ha venido desarrollando lineamientos con relación a la explotación económica y trabajo infantil, ha desarrollado las infracciones laborales, competencia del juez de la niñez y adolescencia, porque este derecho amerita una tutela reforzada por una instancia especializada, es decir, no podemos acudir a un juez laboral, pues un juez laboral, al igual que en todas las materias, aplica la norma porque A más B, 1 más 1 es 2 y el resultado va a ser 2. Sin embargo, en materia de niñez y adolescencia, siempre la carga argumentativa e interpretativa de la decisión que se vaya a asumir resulta de gran, o sea, es muy enriquecedor, porque podemos utilizar diversos aspectos que ninguna otra materia las va a considerar. Por ejemplo, circunstancialmente, ese niño, niño, adolescente, ¿para qué trabajaba? No es lo mismo establecerle un mínimo nacional a este niño que trabajaba porque sus padres lo ponían a trabajar, o a un niño, niño, adolescente que trabajaba porque no tenía los medios de subsistencia para ellos y sus hermanos. Entonces, argumentativamente se puede justificar una decisión que pueda garantizar el interés superior de ese niño, niño, adolescente.
El derecho a, perdón, esta protección al trabajo infantil ha encontrado su hito histórico de igual forma en una sentencia constitucional y para ser precisa, en la 025, quebrado 2017, correspondiente a la acción de inconstitucionalidad abstracta interpuesta por el defensor del pueblo en aquella gestión, todo es que consideró inconstitucionales los artículos 129.2, 267.1, 269.1 del Código Niño Adolescente, Ley 548, toda vez que consideró que la permisión del trabajo infantil a partir de los 12 años de edad resultaba contrarios a los artículos 13, numeral 1, 58, 61 y 410, parágrafo 2 de la Constitución Política del Estado, que reconocen y encuentran en las, que reconoce y encuentra en el bloque de constitucionalidad una aplicación preferente de derechos. Por otra parte, consideraba que el permitir que un niño o niña adolescente trabajara a partir de los 12 años contravenía el artículo 3 y 32 de la Convención de los Derechos del Niño, 1, 2 y 7 del convenio 138 de la OIT, con relación a la edad mínima de admisión de empleo. Es así que esta sentencia constitucional, haciendo una interpretación integral de la normativa convencional aplicable, los tratados ratificados por el Estado, encontró y consideró que a pesar de que la ley 548, que es promulgada el 17 de julio del año 2014, 5 años siguientes a la Constitución Política del Estado, no se adecuaba a los preceptos de la Constitución Política del Estado. Ha sido más fácil identificar normas infraconstitucionales que pudieran ser contrarios a la Constitución de data anterior. Sin embargo, son pocas aquellas normativas que han sido declaradas inconstitucionales que hubieran emergido de lo que se conocía como códigos morales o como la nueva legislación del Estado plurinacional. Por eso empezamos, ¿no? El cómputo de las leyes de nuevo. La ley 548, pero la 1179 es mucho más vieja, sin embargo, tiene un número mayor que la 548, ¿no? El derecho a la salud, un derecho constitucional que debe ser resguardado de manera integral por el Estado. Les reconoce el derecho a la educación como ya lo habíamos anunciado, el ejercicio pleno de estos derechos. Usualmente se encuentran condicionados en nuestro estado al certificado de nacimiento del niño, niña, adolescente. Un caso sencillo, yo les pregunto, ¿a cuál de ustedes les atienden a sus hijos en el seguro universal sin carnet de identidad mínimamente? En realidad ninguno. Es una mala costumbre, incluso hay acciones tutelares que han dispuesto que la atención no se le niega a nadie, aún sin tener carnet de identidad. Sin embargo, es un razonamiento que los profesionales de la salud o administrativos de los nosocomios no comprenden. ¿Por qué? Porque son limitados y encasillados en un procedimiento. Sin embargo, la Constitución Política del Estado resulta aplicable con preferencia a cualquier reglamento, a cualquier cuestionante, hasta por un sentido de humanidad. No se debería negar la atención en salud a los niños, a nadie, ¿no? En situación de riesgo. El derecho a la educación, lo propio, ¿qué niño que no tenga carnet de identidad o certificado de nacimiento tiene su número RUDE? Actualmente los sistemas han venido desarrollándose en los últimos años y es exigible que para estar en el sistema educativo se le asigne un número registro único de estudiante RUDE, que necesariamente tiene que estar respaldado por el registro del certificado de nacimiento. Caso de no tener estos documentos de identidad, evidentemente no van a aparecer en el sistema de educación pública y probablemente ni privada, porque esta información también se encuentra ligada con el Ministerio de Educación. Es así que el derecho a la educación y derecho a la salud se encuentran íntimamente ligadas con el ejercicio efectivo del derecho a la identidad.
Por último, el sistema de protección integral ha concebido también una diferenciación. Mientras que en el sistema de situación irregular se concebía al niño huérfano que vivía solo en su casa como una situación de riesgo, también ha considerado al niño que robaba en las calles, en los mercados para subsistir, lo ha considerado una situación de riesgo. Sin embargo, a través del sistema de protección integral se ha reconocido a favor de los adolescentes únicamente, porque es necesario hacer referencia de que la responsabilidad penal, reconocido por nuestro Código Penal y en el artículo 5, consiguientemente por el Código Niño, Niña, Adolescente, establece que las personas mayores de 14 años tienen responsabilidad penal. Sin embargo, aquellos ciudadanos mayores de 14 y menores de 18, su responsabilidad penal será atenuado y no remiten y no llevan a la aplicación de la ley 548 como la ley específica en la materia que va a establecer los lineamientos, procesamiento específico. Y ante tal situación, aún encontrándonos en la niñez y adolescencia, estaríamos dentro de un sistema tutelar reforzado por ser la niñez y la adolescencia. Es necesario hacer énfasis en que los sujetos de estos derechos y del sistema de protección integral son desde la niñez, que se entiende desde la concepción, o sea, es un término necesario de precisar. Nuestra ley 548 reconoce como sujeto de derecho desde la concepción a la niñez y hasta los 12 años cumplidos. Entonces, hay criterios, ¿no?, que pretenden incluso la legalización del aborto hasta determinadas semanas de gestación. En realidad, nuestro código ha reconocido como sujetos de derecho no solo a los niños, no solo a los bebés, sino desde el momento de la concepción, considerando niñez hasta los 12 años y adolescencia desde los 12 hasta los 18 años cumplidos, para ya a partir de los 18 ya ser adultos jóvenes. Tenemos que nuestro sistema de protección integral ha superado el criterio de minoría de edad, pues ha reconocido una primera infancia, una infancia escolar, la primera infancia hasta los 5 años y una infancia escolar hasta los 12. Es decir, que a través del sistema de protección integral se reconoce a los sujetos de derecho, pero no como una masa abstracta de 0 a 18 años. No, se los reconoce, identifica y se les asigna determinadas características habida cuenta del grado de formación del grado de madurez que representa su etapa de maduración. No es lo mismo hablar de un bebé de 0 meses que hablar de un niño de 5 años. No es lo mismo hablar del niño de 5 años que de un niño de 12 años. No es lo mismo hablar del niño de 12 años que el adolescente de 16 años. O sea, y si hacemos esta diferenciación, podemos concebir que tener un niño de 0 hasta que cumpla 18, la situación irregular, era una aberración. Podemos entender que un niño, un infante, necesita y amerita atenciones diferentes a las de un niño. Y evidentemente esta misma diferencia de edad y características establece lineamientos para que los niños, niñas y adolescentes pudieran estar separados por edades, características, problemáticas sociales en realidad. Lo que hace este sistema de protección es visibilizar todos y cada uno de estos aspectos para que un niño, niña o adolescente que se ve en la necesidad de protección sea atendido de manera especializada, sea atendido con personal especializado, por un juez especializado, con asistencia especializada.
Otro gran hito importante, relevante del sistema de protección integral es que todos los países que lo han asumido han establecido a través del Estado un mecanismo tendiente a garantizar el ejercicio pleno de sus derechos sin el acompañamiento o representación formal, como lo fuera un mandato expreso o algún documento que les faculte a esta representación. Estas instancias trascendentales son las defensorías de la niñez y adolescencia. Sin embargo, también se constituyen en el punto, en el talón de Aquiles de este sistema, pues el sistema de protección integral, a través de diversas recomendaciones, ha podido establecer que el eslabón más débil del sistema actualmente lo ejerce la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, en muchos casos bueno, si hablamos de nuestro país, porque es político, ¿no? Si hablamos de nuestro país, porque los cargos de defensoría son transitorios, 3 meses a contrato, y ojalá y renueven al mismo funcionario, y en caso de que no renueven a este funcionario, ojalá que el que venga tenga la intención de aprender lo más rápido que pueda, y ojalá aprenda rápido, porque si aprende rápido vamos a poder trabajar por lo menos 1 o 2 meses, y volvemos al ciclo, y ojalá y lo ratifiquen, y ojalá si no lo ratifican pueda llegar uno con la voluntad suficiente de aprender. Entonces, todos estos aspectos han sido observados por el ente que supervisa la aplicación correcta de la convención, que viene a ser el Comité de los Derechos del Niño. Como les decía, este sistema en América Latina emerge a través de la Convención de los Derechos del Niño. Y es a través de esta, la ratificación de los Estados miembros, que se adoptan medidas tendientes a aplicar los estándares de la convención. Bueno, mi tablita está ordenada en realidad por orden alfabético. Sin embargo, el país precursor en la transición al sistema de protección integral de niño, niña, adolescente fue Brasil, con la implementación del Estatuto del Niño y del Adolescente de Brasil. Evidentemente, esto se realiza en 1990 con sucesivas reformas. Sin embargo, este ha sido el hito más relevante, porque ha sido el estatuto que más se ha adaptado a la convención en todos los términos expuestos. O sea, podremos apreciar acá que de los países que se encuentran en esta tabla, Bolivia recién ha adecuado su normativa en la gestión 2014 a través de la ley 548, Código Niño, Niña, Adolescente, pues el código anterior no respondía a los lineamientos del sistema de protección integral. Tenemos también Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua. Hasta acá, todos estos nos habían llevado a la delantera con relación a la implementación de una norma acorde a los estándares y lineamientos de la Convención de los Derechos del Niño. Panamá, sin código o ley de protección especial, evidentemente Panamá siempre entra dentro de las observaciones que realiza el comité. Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, tenemos que de igual forma fuéramos nosotros el país que más ha demorado en la implementación de su normativa. Sin embargo, al ser un sistema, la sola promulgación de una ley no hace el cumplimiento efectivo de los lineamientos estables. Es un gran avance, sí, porque ya tenemos un marco con el cual podemos actuar y el cual debiéramos de aplicar. El sistema de protección integral encuentra su sustento jurídico en el compendio normativo boliviano aplicable, ¿no?, al Estado, el mismo que versa hito histórico, que ya lo he repetido en muchas ocasiones, la Convención sobre los Derechos del Niño. La misma fue adoptada y abierta a la firma y ratificación de la Asamblea General de la ONU en su resolución 4425 del 20 de noviembre de 1989, entrando en vigor el 2 de septiembre de 1990 de conformidad al artículo 49 de la Convención.
Me he pasado la molestia de citar el preámbulo porque creo que transmite en gran medida la esencia de la Convención sobre los Derechos del Niño, convencidos de que la familia como grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños, debe recibir la protección, asistencia necesaria para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad, reconociendo que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Este preámbulo incluso resulta una idealización, un poema. A mí me parece una carta de amor que realmente en esta materia así deberíamos ser. En esta materia que manda el corazón, porque en realidad si aplicamos las leyes sin hacer una valoración de la situación actual de los niños, niñas o adolescentes, bueno, en realidad sería vacía, ¿no? La esencia de la materia. Es así que a través del preámbulo ya reconoce y supera esta situación irregular. Entonces considera que el niño, niña o adolescente ya no se encuentra en una situación irregular. Se le establece una facultad de recibir protección y asistencia. ¿Quién? El niño y la familia. ¿Para qué? Para asumir las responsabilidades dentro de la comunidad. Es así que dice que un niño, para su desarrollo de la personalidad, debe crecer en un seno familiar. Nuevamente, el concepto de familia no se limita únicamente a la familia nuclear. Por el contrario, este criterio se refiere a los tipos de familia reconocidos por nuestro código e incluso reconocidos por nuestros ancestrales saberes, ¿no? No se conoce que en la época de los incas hubieran hogares o instituciones donde enviaran a los niños huérfanos. Quienes ejercían el cuidado y protección de ellos era la misma sociedad en su conjunto. Y no eran criados como huérfanos o chicos en situación irregular. Es decir, muchas veces la implementación de normas y de códigos ha venido a desnaturalizar lo que la misma naturaleza nos enseña, ha venido a justificar lo que la naturaleza no concibe como real. Y en ese sentido creo que esta materia de niñez y adolescencia debe versar sobre estos parámetros, que al final hay que reconocer al niño un desarrollo pleno dentro de una familia, porque solo así vamos a poder garantizar que ese niño crezca sin mayor resentimiento a la sociedad. Ahora sí, avanzando, tenemos la observación general número 14 del Comité de los Derechos del Niño. Es así que la observación general número 14, como ya se los dije, son observaciones que realiza el Comité de los Derechos del Niño sobre los Estados miembros, los compromisos asumidos a la ratificación de la Convención y la misma estas observaciones van identificando determinados criterios que ameriten su desarrollo en cada una de las observaciones. La observación general número 14 ha abordado el interés superior del niño como un derecho, un principio y una norma de procedimiento. La misma tiene el objeto de garantizar que los estados partes de la convención den efectos al interés superior del niño y lo respeten, definen los requisitos para su debida consideración y en particular en las decisiones judiciales y administrativas, así como en otras medidas que afecten a niños con carácter individual y en todas las etapas del proceso de aprobación de leyes, políticas, estrategias, programas, planes, presupuestos, iniciativas legislativas, presupuestarias, directrices, es decir, todas las medidas de aplicación relativa a los niños en general o en un determinado grupo. O sea, esta observación general es realmente amplia porque no solo establece
los criterios y los elementos que las autoridades y la sociedad como tal y el Estado en su totalidad debe verificar al momento de determinar el interés superior del niño, sino también establece que esta labor debe generarse a través de todo el sistema, como se los dije, a través de toda esa transversalización, al momento de aprobar leyes que involucra al Ejecutivo, políticas que involucra, perdón, leyes que involucra al Legislativo, políticas que involucra al Ejecutivo, estrategias, programas, todo eso puede involucrar claramente a los niveles departamentales, municipales, presupuestos. Esto evidentemente todo el presupuesto emerge del Ministerio de Economía o en los niveles departamentales de la asignación presupuestaria a cada uno de los ítems que sean necesarios. Lamentablemente en el tema del presupuesto es otro gran inconveniente a nivel Latinoamérica, pues al considerarnos países en vías de desarrollo, el presupuesto va asignado a otros factores antes que al desarrollo humano. Entonces, bueno, en Montero tenemos lamentablemente una transición de unos 4 o 5 alcaldes en los últimos años, donde ellos, el único que coincidieron era en que la gente quiere asfalto, la gente quiere cemento. Y ese era el justificativo para que no pudieran asignar mayor cantidad de personal a Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Eso que en Montero, ustedes lo conocen, todo Bolivia conoce, que en Montero brincan casos tan particulares, el niño del bullying no hace mucho, Minero que se encuentra a 15 minutos de Montero, la profesora, tenemos los muertos en el Puente de la Amistad dentro de los 21 días de paro, tenemos situaciones complejas, ¿no? Y complejas no por falta de asfalto, sino porque la sociedad en su conjunto se encuentra enardecida, se encuentra conflictuada, y a momento de que pudiéramos solicitar, fortalecer el desarrollo humano, la respuesta que como autoridades y que como recibimos es el hecho de que, bueno, la gente quiere cemento. Lamentablemente es un claro reflejo de esta preocupación del comité, que no se está asignando el presupuesto debido a efecto de ¿qué? De garantizar el interés superior. ¿Cómo lo hacemos? Garantizando una vida en familia que necesita los mecanismos suficientes para que esta familia pudiera tener recursos para garantizar una vida, garantizar la educación de sus hijos, la salud de sus hijos, para que esos niños que están pidiendo dinero en las calles no lo hagan y puedan estar estudiando o en sus casas en un lugar seguro. En realidad que el factor económico sí es importante, sin embargo, nuestro código niño, niña, adolescente prevé que el factor económico no será causal para apartar un niño de su familia, ¿no? Muchas veces hacemos exigible condiciones mínimas para que un hogar, una familia se haga cargo de sus niños. Sin embargo, en caso de tener escasos recursos, la norma prohíbe que no podemos disponer, que vistos, verificados, es pobre, por tanto, institucionalizado. No se puede. Tenemos las directrices de las modalidades alternativas de cuidado de los niños. Bueno, esta también es una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Son directrices que tienen por objeto promover la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño, de las disposiciones pertinentes y de otros instrumentos internacionales relativos a la protección y al bienestar de los niños privados del cuidado parental o en peligro de encontrarse en esa situación. Es decir, el Estado ha reconocido que los niños pueden llegar a ser institucionalizados. Sin embargo, el comité y a través de el Comité de los Derechos del Niño y la Asamblea General de las Naciones Unidas han reconocido que sí, esta tutela va a ser necesaria por parte del Estado, los hogares van a ser necesarios. Sin embargo, hay que decirles cómo actuar. Lo que no existía anteriormente, una instancia que garantice, supervise y fiscalice estos hogares, a través de las directrices nos establecen que no solo es una obligación,
estamos en la necesidad de hacerlo. ¿Para qué? Para garantizar el interés superior del niño o niña adolescente. Como les había anunciado, la sentencia constitucional 025-2017, con relación a la ley 548, acción de inconstitucionalidad, lo fue resuelta por en ese entonces magistrado doctor Tata Efraín Choque, que bajo un autorreconocimiento de su cultura se denominaba Tata. Sin embargo, podemos verificar que esta acción de inconstitucionalidad y en la fundamentación que se ha realizado en la misma responde de manera acorde a los estándares más altos, aplicando por sobre la ley aquellos derechos reconocidos por la Convención sobre los Derechos del Niño y por la OIT. Entonces se ha aplicado las convenciones por sobre esta norma legislativa, disponiendo que se pudiera cambiar la edad de autorización del trabajo. Si nos remitimos al artículo 129, la edad mínima para trabajar actualmente, y tras esto, esta sentencia constitucional, se fija como edad mínima para trabajar los 14 años. Es una sentencia constitucional que si les gustaría leerlo, hace una buena valoración de lo que implica el sistema de protección integral con relación a la aplicación preferente de la convención por sobre la ley infraconstitucional. Por otra parte, y lo más importante en nuestra normativa jurídica, es la ley 548, Código Niño, Niña, Adolescente. Se tiene que verificar que esta ley, a pesar de ser del año 2014, ya fue modificada en con la ley 1168 del 19 de abril y modificada parcialmente, mínimamente por la ley 1446, únicamente con relación a un par de artículos. Es así que la ley 548, en los términos establecidos en esta, ¿cuál es la finalidad? Garantizar a la niña, adolescente. 7, póngale 7:30. Así te se acomoda bien. No va a estar a la tabla y que ya son las y tengo que irme allá. Que no. Mira, podemos silenciar el audio, por favor, usuario Grete. Ahora sí. Ya. Entonces, como les decía, ¿cuál es la finalidad del Código Niño, Niña, Adolescente? Garantizar al niño, adolescente el ejercicio pleno de los derechos y garantías para su desarrollo integral y exigir el cumplimiento de sus deberes. En realidad, esta viene a ser la finalidad del Código Niño, Niña, Adolescente. Es importante, y ya la siguiente clase voy a abarcar, nuestro Estado plurinacional reconoce dos sistemas. Lo ha concebido así como, un segundo, por favor. Reconoce el sistema de protección plurinacional de los derechos del niño, niña, adolescente, que se encuentra conformado por dos subsistemas. Por una parte, el sistema de protección integral, SIPROINA, mientras que por otro se encuentra el sistema penal para adolescentes. Ambos sistemas conforman el sistema plurinacional de protección integral de niño, niña, adolescente. Este sistema se encuentra
conformado por determinados integrantes. Para ser precisos, se encuentran conformando este sistema el Ministerio de Justicia, Consejo de Coordinación Sectorial e Intersectorial, el Congreso de los Derechos del Niño, Instancia Técnica Departamental de Políticas Sociales, acá se llama CDPOS, en otros departamentos se denomina CDGES, Defensorías de la Niñez y Adolescencia, Comités de Niñas, Niños y Adolescentes, organizaciones sociales y sociedad civil mediante mecanismos que establece la Ley de Participación y Control Social, autoridades de naciones, pueblos indígenas originarios, juzgados públicos en materia de niñez y adolescencia, el Tribunal Constitucional, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social y el Ministerio de Planificación del Desarrollo y otras instancias relacionadas con la protección. Entonces, que nos quede claro, porque esto va a ser desarrollado más adelante, Bolivia, con relación al sistema de protección integral, reconoce un sistema que enmarca dos. Uno, el sistema global se llama Sistema Plurinacional de Protección Integral Niño, Niña, Adolescente, conocido como CIPROINA. El CIPROINA se encuentra conformado por el sistema de protección y por el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Estos dos subsistemas hacen lo que es la naturaleza del CIPROINA en Bolivia, ¿no? En otros países se encuentran desarrollados a través de otros denominativos. Sin embargo, si pretendemos aplicar nuestra norma, es bueno que conozcamos los sistemas y la denominación que en realidad tenemos. La protección jurídica evidentemente se realiza a través del juez público de la niñez y adolescencia, mientras que de manera directa se apertura una acción de amparo constitucional, así como una acción de libertad, pues en materia de niñez y adolescencia, concordante con todo este razonamiento expuesto del sistema de protección integral, no aplica la subsidiariedad, pues se entiende que ante la eventual vulneración de derechos y garantías se debe activar los mecanismos más rápidos y eficientes para superar estos. La Ley 1168, Ley de Abreviación Procesal para garantizar la restitución del derecho humano a la familia de niñas, niños y adolescentes, es la ley que ya les había mencionado, promulgada en 2019, que modifica la Ley 548. ¿Y cuál es su finalidad? La de facilitar y agilizar los procedimientos de acogimiento circunstancial, filiación judicial, extinción de autoridad materno-paterna, adopción nacional e internacional. ¿Para qué? Con la única finalidad de garantizar el derecho de restitución del derecho de crecer en familia. Evidentemente, como toda norma legal, a efectos de su correcta implementación, se desarrolla lo que se contempla como los decretos reglamentarios. El 2377 emerge de la Ley 548 para regular el decreto 3461 modifica de manera parcial el artículo 33 del decreto anterior, del 2377, mientras que ¿y por qué hace esta situación? Porque emerge de la promulgación de la ley. Estos decretos supremos son complementarios, decreto supremo 2757, que reconoce la autoridad de padres, la autoridad de padre o madre sobre un niño, niña o adolescente, estableciendo los lineamientos para la autorización de viajes al exterior, en el hipotético caso que uno de ellos se oponga a este viaje. El decreto supremo 3462 a efectos de otorgar el beneficio de licencia especial para madres, padres, guardadoras, guardadores, tutores de niños que se encuentren en condición o estado crítico de salud con goce de 100% de remuneración. Es necesario señalar que evidentemente si los niños, niñas o adolescentes no ejercen sus derechos de manera directa o no hacen la exigencia de sus derechos de manera directa,
también se encuentran influenciados o afectados indirectamente por aquellas situaciones que pretendan contravenir los intereses de sus padres. Es decir, si un niño que necesita una atención por su estado de salud crítico, necesariamente va a necesitar de sus padres. Y si ese padre no tiene la solvencia suficiente para garantizar su atención, imagínense que el empleador también le pudiera descontar del salario, estaríamos condenando no solo a la muerte al niño en estado crítico de salud, sino a un endeudamiento del progenitor para salvaguardar la vida de su hijo. El decreto supremo 3463, este decreto resulta aplicable en delitos de violencia a favor de las víctimas, niño, niña o adolescente, cuando estos se encuentren inmersos en procesos penales y asuman la condición de víctima. Bueno, en realidad es lo que he traído planificado para el día de hoy. Yo en lo que queda de la clase voy a tratar de hacer una participación interactiva en la clase, sobre todo de la concepción que tienen ustedes del sistema de la situación irregular. ¿Cuál es su percepción? No sé si bueno, tengo 31 alumnos en sala. Los que se encuentren atentos a la clase podrían habilitar su cámara, por favor, colegas, así podemos tener una conversación. Rubén, tal vez está en sala. Roberto. Sí, doctora, estoy acá. Roberto, ¿cómo está? A ver, coménteme, ¿en alguna oportunidad se le ha presentado en el ámbito laboral o tal vez familiar un ejemplo del sistema de protección? Sí, doctora, yo trabajo justamente en la Secretaría de Desarrollo Humano, la cual está a cargo de la Dirección de Asuntos Generacionales, de la cual depende la Defensoría de la Niñez. Perfecto, doctor. ¿Y cuál es el inconveniente más grande que atraviesa su instancia? Tal vez, doctora, podría ser la falta de capacitación en temas del equipo multidisciplinario, ¿no? La falta de personal también es otro problema que hay, no abastece para tantos casos, son los problemas no recurrentes. Incluso este año entiendo que de manera tardía han procedido a la contratación de personal, ¿no es así? Sí. Bastante. Lamentablemente han habido muchos cambios y eso la verdad que como tu mismo nombre lo dice, ¿no? Desarrollo humano, frena mucho esa situación, ¿no? Porque hay convenios, hay muchas cuestiones que tienen que avanzar y por estos temas políticos a veces no se dan, ¿no? Exactamente. Usted está en el área administrativa Usted está en el área administrativa y transversal al nivel departamental, ¿no? Sí. Y realmente es bastante el trabajo que les asignamos, pero claro, el trabajo que el juzgado le asigna a ustedes es el reflejo del trabajo que la sociedad plantea. Entonces, en realidad sí, es moroso y usted mismo reconoce todas las dificultades por las que se atraviesa, ¿no? Sin embargo, considero, doctor, que los esfuerzos de especializarse en la materia le van a ser retribuidos con el agradecimiento de sus beneficiarios, ¿no? De sus usuarios.
Me agradó su intervención, doctor. Me agrada saber que tenemos a alguien del CDPOS, me dice, ¿verdad, doctor? ¿Estoy No, en lo correcto? no, doctora. La Defensoría de la Niñez. DNA, ya, de Santa Cruz. Sí. Perfecto. Muchas gracias, doctor Roberto. A ver, ¿quién más tiene la cámara encendida? Edith, Dalia. Edith. Doctora, bueno, no estoy inmersa en esta área, pero sí rescato de lo que explicó, de sus diapositivas, que si bien es un derecho que antes los niños no eran sujetos de derecho, con esto de la Convención de los Derechos del Niño y esos convenios internacionales que refuerzan esta situación, hace que haya habido reformas en América Latina y también, como decía, ya del 2014 o la anterior ley de la niña, del niño, niñez y adolescente, que fue modificado por este Código Moral del 2014, tiene varios aportes en base también a lo que nos explicaba un docente en módulos anteriores respecto a los principios que rige tanto el Código de las Familias como rige la ley la ley 548, tanto en la parte sustantiva como en la parte adjetiva, que también sirven para fundamentar a veces nuestras peticiones, tal vez, ¿no? Dentro de un proceso, como también aquel conocimiento que deben tener los abogados en las instituciones públicas o dependientes de estas para hacer un mejor trabajo para los usuarios en base a las normas, a principios, a doctrina, también en base a los convenios y poder reforzar este sector que es vulnerable, porque como decía en su segunda parte que vamos a llevar relativo al sistema penal, sí se adecua bastante lo que es las convenciones respecto a la vulneración de los menores. Entonces, en lo personal a mí me sirve para reforzar ese escaso conocimiento que tengo y hacer uso de sus experiencias, así como de usted que está en el ramo, en un juzgado de esta materia, así como el compañero también que a veces uno rescata conocimientos de sus trabajos, ¿no? O de diferentes colegas respecto a la Defensoría de la Niñez o del SLIM. Entonces, sí voy a tratar de retener lo más que pueda y ponerlo en la práctica, porque siempre tenía curiosidad de, bueno, un poco ya respecto al interés superior del niño, niñez, pero ese desarrollo integral, ¿qué significa eso, digamos? Entonces, con todo lo que va virtiendo usted y también lo poco que he leído, ya tengo una comprensión un poco más próxima tal vez a las dudas que pueda tener. Eso, doctora. Muchas gracias, Edith. Muy sabia su intervención. En realidad, el interés que le podamos aportar a la materia es el interés que podamos reflejar a nuestra niñez y adolescencia, ¿no? Que van a ser los principales beneficiarios. A ver, ¿podríamos compartir alguna experiencia? Felicidad Bedia. Doctora, realmente, mire, por experiencia no he tenido la oportunidad todavía de llevar ningún caso referente a la niñez y adolescencia, pero estamos para aprender. Perfecto, doctora. Lo propio, ¿no? Si la intención está, yo creo que ya es el primer paso y un gran logro, ¿no? Y el único beneficiario va a ser el niño, niña, adolescente que un día se cruce usted en el camino, la madre de este, ¿no? Así Perfecto, es, doctor. Muy bien. El usuario Rubén Marcelino Rojas. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Ya, por fin lo pude arreglar. Ya. Lo tenía con falta. Ah, no, presente lo tengo. No. Lo que pasa es que se me colgó la computadora, por eso no le pude contestar hace rato. Y no le escuché bien su pregunta.
Ya. Ya, Rubén, ¿alguna experiencia que usted ya haya tenido con el sistema de protección integral? Ya sea a través de la materia, ejerciendo sobre algún caso, experiencia familiar, o alguna experiencia que usted pudiera identificar en, bueno, en nuestra sociedad, en nuestros medios de comunicación. Bueno, doctora, en experiencia propia de protección a los niños y adolescentes, no he tenido la oportunidad, siendo que para llevar algún tema en específico uno tiene que estar preparado al 100% y capacitado. Y es por el cual también una de las razones cual me interesó ingresar a este diplomado y así tener la capacitación debida y así poder llevar bien a cabo un trabajo, una experiencia. ¿Y no tuvo alguna experiencia con defensoría, con un vecino, algún familiar cercano? En cuanto a defensoría, tuve la experiencia de ir a ver un tema de una asistencia familiar, ya siendo que ellos voluntariamente, la madre había ido ante la defensoría a interponer una demanda contra el padre del menor, y ahí la defensoría valoró más que todo el tema de la madre y emitió una asistencia familiar muy excesiva, el cual le imponía pagar al padre una suma de 2.000 bolivianos mensuales, siendo que el padre era albañil. No hubo la valoración respectiva de la profesión o la ocupación, perdón, que él tenía. Y ante eso ya lo tuve que llevar ante el juzgado solicitando la debida reducción y no valoración de aquel acuerdo que fue firmado, siendo que el señor no tenía el conocimiento debido del pago de la asistencia. Ahí ya podemos identificar colisión de derechos, ¿no? Colisión de derechos donde evidentemente bien podría argumentarse que lo mejor para ese niño es que el padre pague esa suma de asistencia, pero se podría entender que esa exigencia incluso resulta a futuro en contraindicación al niño, es una obligación de imposible cumplimiento, es una obligación que podrá suplirla 1 o 2 meses, sin embargo después va a incumplir y el pobre va a terminar detenido y ni siquiera va a tener la posibilidad de llegar a una asistencia acorde, ¿no? Claro. En realidad, ahí Claro. aplica ese razonamiento, ¿no? ¿Qué es lo mejor para ese niño? Que el padre le dé 2.000 2 veces y luego entre detenido, o que el padre tenga una asistencia razonable, que pueda cumplirla, pero que sea alcanzable como para que continúe ese pago, ¿no? Claro. No defiendo las asistencias de mínimas, pero considero que es obligación de los jueces. Y a ver si tienen la oportunidad, porque tengo colegas que hubieran hecho el razonamiento de que a pesar de que se percibe el salario mínimo, la asistencia familiar por hijo aplica al 20% por cada uno. Un inconveniente que yo tuve porque cuando me tocó asumir suplencia de juzgado de familiar, el inconveniente era ese. Y si tiene 5 hijos, ¿con qué vive el hombre? ¿No? ¿Con qué llega a vivir el hombre? Pero todos estos, doctor, es un claro ejemplo donde aparentemente el interés superior del niño hubiera sido resguardado. Pero si analizamos a fondo, evidentemente hace un perjuicio o va a ser un perjuicio para ese niño. Claro. Interesante, doctor. También, doctora, valorando en que el padre debería emitir una asistencia familiar acorde a su posibilidad, es decir, firmada en documento, y aún así no limitarse en la ayuda que pueda darle al hijo. En base a eso también Claro. Claro. Y el problema, ¿no? De los salarios mínimos. En realidad, nuestra sociedad está acostumbrada a trabajar no precisamente con planillas, muchas veces somete y accede a trabajos que no son el mínimo, trabajos que ocasionalmente a veces alcanzan para comer. En realidad, doctor, el mínimo es tendiente a eso, a garantizar una vida digna para ese niño.
pero ya cuando hay un criterio desproporcional de 2.000 bolivianos, creo que ni a un juez le ponen esa asistencia para sus hijos en realidad, ¿no? Claro. Es realmente... Muchas gracias por su intervención, doctor. No hay problema, Tengo doctora. una compañera que me estaba pidiendo el uso de la palabra, pero no puede habilitar su cámara. Buenas ¿Habilita su noches, micrófono? doctora. Buenas noches. Buenas noches, compañeros, doctora. Mi nombre es Beatriz. Si bien yo recién egresé de la carrera de Derecho, obviamente no tengo experiencia en el campo, pero justamente me llegó un caso hace una semanita, ya queriendo incursionar en el área, en base a que una mamá viene y me dice que la Defensoría le hizo un acta de entrega al padre de familia a una niña menor de 2 años, en donde la Defensoría prácticamente así arbitrariamente, pienso yo, le hizo la entrega sin valorar que la mamá tenía lo que es el carnet de embarazo, o sea, le dejó la niña al papá, pero porque tenía que hacer el control de embarazo. Y posteriormente se la volvió a dejar porque tenía que ir a dar a luz al bebé. Entonces contamos con la alta médica, con la referencia, con la fecha que coincide que el día que le dejó a la niña y todo. Y la Defensoría aún así dijo que no, que ella voluntariamente fue a dejar a la niña y que no le podían devolver a la niña, o sea, a su hija. Y nos dijo que ellos no se hacían responsables y que nos vayamos directamente a juzgado. O sea, así nos dijeron. ¿En dónde la Defensoría de Satélite Norte? Eso nos pasó, doctora. No sé si usted lo ve correcto. No nos han valorado nada, así que optamos por hacer una demanda de asistencia y guarda del menor, digamos, ¿no? Es lo único que pudimos hacer. Pero la bebé sigue con el papá. Ya, yo conozco la realidad de Satélite, de Warnes. Mi competencia hasta la semana pasada abarcaba Montero y Warnes, porque no había juez que asuma materia de niñez. A partir de esta semana, sí tenemos una nueva colega que está asumiendo materia de niñez en Warnes, Satélite Warnes, y que realmente como municipio Warnes es un monstruo. Su crecimiento demográfico es increíble, creo que es un fenómeno a nivel Bolivia. Si realmente yo creo que los resultados del censo van a transmitir, van a visualizar el gran crecimiento de esta ciudad. Warnes ha asumido, se ha tratado de dividir en lo que es Warnes municipio y Warnes satélite Valle Sánchez, todo que son ciudadelas emergentes grandísimas, ¿no? Incluso más grandes que Warnes. En ese caso, doctora, realmente nuestras defensorías tienen un sinfín de limitantes. En Warnes, sobre todo, yo hasta le diría quién le debía contestar con esa respuesta, pero son limitantes que responden a que no tienen una correcta formación en la materia, justamente por el hecho que ya decíamos que de manera constante cambian de personal, de manera aleatoria designan personal y de una forma muy endeble mantienen a su gente en estos lugares. Defensoría de la Niñez y Adolescencia siempre, pero siempre debería ser la instancia conciliadora que permita solucionar el conflicto antes de acudir a la contienda judicial. Se entiende que la jurisdicción siempre va a ser de última ratio, ¿no? O sea, evitemos llegar a judicializar un proceso por el simple hecho de que esto afecta a un niño adolescente. En este caso, doctora, en realidad yo creo, bueno, el acta circunstanciada de entrega con la cual se hizo la entrega al niño, a la niña, al padre, obviamente puede ser revocada, pero ¿qué necesitamos? Que Defensoría convoque, ¿no? A la parte contraria, escuche. Y realmente si el padre tiene las ganas o la intención de quedarse con su bebé, ¿por qué? Porque la mamá no va a tener las posibilidades de atender a los dos bebés, no sé, que argumente, ¿no? Así, solo así, judicialicemos pues la situación, pero antes bien podríamos agotar
los principios ético-morales que nos rigen, Summa Camaña y Bimarey, evitar una confrontación, ¿no? O sea, esto por muy letra muerta que parezca, debería regir nuestra conducta a nivel de sociedad y a nivel de instituciones. Y en ese sentido, promover medios alternativos de solución de conflictos debería ser el paso 1. En materia de familiar, se ha solicitado en más de una reunión, mesa interinstitucional, la aplicación de conciliadores, así como lo prevé el procesal civil. ¿Por qué? Porque resultaría mucho más efectivo que las parejas resuelvan sus conflictos ante un mediador, porque los jueces de materia familiar consideran y prevén que es más importante darle este beneficio a la niñez, a la familia, porque en materia civil son derechos patrimoniales y disponibles los que están en juego, ¿no? Entonces, si lo analizamos, ¿responde al interés superior del niño o niña adolescente una instancia conciliadora? Sí. ¿Esa instancia puede ser la defensoría? Sí. ¿Se abastece? No. Entonces, es un mecanismo que realmente podría servir, yo creo que a todos los litigantes en materia de familiar es evidente, ¿no? Pero mientras la instancia conciliadora a la cual deberíamos acudir es la defensoría, ¿no? Pero en este momento imagino que ya ha asumido parte en la causa, ya ha debido asumir y no puede asumir parte y contraparte. Supongo, quiero creer, ¿no? Pero doctora, la solución, si le han planteado esta alternativa, entonces esperemos que conteste el padre al respecto de la guarda del bebé o de la bebé. Sí, doctora, porque ellos se lavaron, los de la defensoría me dijeron, nosotros aquí ese tipo de problemas no solucionamos, yo soy nuevo, estoy hace una semana, no sabría decirle cómo proceder, directo a juzgados vaya a ser. Así no vaya. Gracias nomás, o sea, no que, y la bebé se quedó con el papá y, o sea, no había nada que hacer, no se podía dialogar con la defensoría. Ellos ¿Y el no papá sabían cómo quiere proceder. quedarse con la bebé? El papá sí, dijo que sí, que se quería quedar porque incluso él ya tiene una denuncia por violencia intrafamiliar, la suegra, que es la mamá de él, igual, entonces tienen esa medida de protección, tiene la exmujer, ¿no? Entonces, ahí todo el problema, entonces él se quiere quedar con la niña y el bebé está con la mamá. Y así, doctora. Claro. Pero me sorprendió, Ay, digamos, la sí. situación de que la defensoría diga, no sabemos, directamente vaya a ser la juzgada, yo soy nuevo, así me dijo. Ay, por Dios, y es reiterativo, doctora, qué lamentable. Trate de hablar con un otro funcionario que esté un poquito más de tiempo, le recomendaría. En realidad nos toca bailar Sí, con la doctora. fea, ¿no? Doctora, Así es. Doctora, buenas noches. Buenas noches. A ver, compañera, ¿le escucho? Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Bueno, quería, no sé, hacer un comentario, ¿no? Yo trabajo en un CDGs, en un hogar de niños. Antes trabajaba en el albergue de CDGs y cuando Defensoría hacía los rescates de niños, en la ley dice, ¿no?, que se debe poner en conocimiento el acogimiento en 24 horas. Entonces, a veces llegaban niños o adolescentes que se salían de sus casas, no sé, y poner en acogimiento, no sé, a esos muchachos después es difícil ya de sacarlos, ¿no? Porque la familia tiene que hacer terapia, tarda mucho, entonces, no sé, debería haber un tiempo más larguito, ¿no? Para encontrar familia ampliada para que estos chicos se vayan sin poner en acogimiento, ¿no? En el juzgado. Lo que sucede con el tema de los acogimientos, en realidad la norma no prevé un plazo que tuviera que estar un niño, niña, adolescente acogido. Es más, nos dice que tras los 30 días deberíamos regularizar la situación, ya sea a través de una extinción de autoridad paterna, afiliación. Si hay un acompañamiento de la familia, en realidad nosotros como instancias
parte del CIPROINA, nos encontramos en la obligación de promover la reintegración familiar. En realidad, yo creo, y yo lo hago en mi juzgado, mientras más rápido saco a ese niño del centro, más compromiso hay de la familia, porque de lo contrario, si yo dejo al niño o adolescente, hablando y le planteo, entre 12 a 15, 16 años, de 12 a 15, como que están en la edad más rebelde, ¿no? Si yo a ese niño lo dejo por mucho más de 3 meses en el hogar, en realidad lo que voy a generar es una falsa sensación de seguridad y tranquilidad en la familia, ¿no? Se lava las manos, que el chico se quede, voy a visitarlo una vez al mes, y en realidad esa no es la finalidad. En cambio, si yo trabajo con el niño a los 12, 13 años, en los primeros 15 días de acción inmediata, reflexión a los padres, madres, verificación del domicilio, minimizamos el riesgo por el cual el niño o abandonó el hogar o lo sacamos del hogar, de la casa, digamos, de su familia, es más propenso el niño a reintegrarse y la familia a recibirlo, porque de lo contrario nos encontramos en que los papás piensan que nuestros hogares son guarderías, donde se porta mal su hijo, de castigo lo meto y no le falta nada, digamos, ¿no? Sin embargo, sabemos que la naturaleza no es esa. Por eso el código no pone límite, ese límite y burocracia la ponemos nosotros como actores. No sé si alguna vez a mí CEDEPOS me preguntó si necesariamente yo voy a necesitar el visto bueno de CEDEPOS. Y yo decía, no, en realidad yo no acudo a CEDEPOS a menos que sea extremadamente necesario, porque sé que la dilación que voy a generar al pedir una valoración de CEDEPOS es perjudicial a mi niño, niña, adolescente. Yo acudo gracias a Dios, cuento con equipo interdisciplinario para que la atención sea inmediata y directa. La ley no me lo prohíbe, la ley no me lo exige que lo haga a través del CEDEPOS. La ley me pide una valoración positiva y la carga argumentativa la pongo yo, en el entendido de que acudir a CEDEPOS me interviene en audiencias y me presenta oposición que se oponga en base a los estudios que semestralmente debería hacerle al niño. Usualmente no los tiene. Entonces, si no lo hace de manera semestral, mal pudiera yo dejarlo 6 meses más para que le hagan otra valoración. Pero el razonamiento es ese, doctora. El procedimiento para las reintegraciones familiares, no hace mucho hemos tenido, a principio de año, hemos tenido un encuentro con la UNICEF al respecto de qué parámetros utilizamos para la reintegración familiar. En realidad, UNICEF se contactó conmigo porque les pareció que el mecanismo más expedito para promover o descartar la reintegración familiar lo hacía yo a nivel Bolivia. Y quedé satisfecha, ¿no? Porque considero que deberíamos actuar de esa forma. Sin embargo, toda vez que los niños se encuentran bajo el control jurisdiccional de determinado juez, entonces es pues el juez, en base a la proactividad, la debida diligencia, incluso a la edad, ¿no? Yo veo que jueces más jóvenes son más dinámicos en sus procesos, mientras que colegas de más edad son más formalistas, rigurosos, exigentes. Sin embargo, mientras estemos en marco de la norma y no en usos y costumbres mal aprendidos que demoran nuestros procesos, es viable, doctorita, que usted ahorita en un hogar o se deje, no entiendo bien o no preciso bien en qué instancia se encuentra ahora, pueda solicitar o recomendar la reintegración familiar en los tiempos más cortos. También usted sea franca conmigo, porque es real que los hogares que administra nuestra Iglesia Católica tampoco les agrada que les saquemos a los chicos, prefieren, una vez que entran, creen que se van a quedar, ¿no? Tampoco es la finalidad, pero al final la decisión la tiene la autoridad jurisdiccional y que sea pues esta instancia la que establezca el mecanismo, el camino y asuma la decisión, doctora. Así es, doctora. Y otra cosa también me doy cuenta ahora, en los hogares, hay niños que han vivido toda su vida en los hogares y nunca
han avanzado con sus procesos de extinción de autoridad materna y paterna. Yo pienso, ¿no?, que Defensoría debería agilizar, porque he visto que hay padres que tienen interés, ¿no? Personas que tienen interés en adoptar. Les cuesta mucho sacar a los niños en guarda porque tienen miedo, ¿no? Porque en el momento, como no tienen, o sea, tienen interés de adoptar, pero al sacarlos en guarda, corren el riesgo de que, no sé, vuelva el papá, la mamá, o el niño sea devuelto a los padres. Entonces, la extinción de autoridad materna y paterna, yo pienso que es uno en lo que más se debe moverlo. Defensoría, doctora, en mi opinión. Correcto, doctora. Usted, igual que la observación general de la ONU, así como las directrices, está identificando que dentro de la cadena el eslabón más flaco es Defensoría, porque es muy importante y para la importancia que tiene, no tienen los recursos suficientes, ¿no? Pero es una preocupación compartida y ya vamos más de 2 colegas que opinamos de manera similar. ¿Algún colega más quiere participar? ¿Alguna inquietud que podamos trabajar? Doctora, Doctor Roberto. estábamos hablando hace rato, creo que de un tema de mar, lo que estaba mencionando. Yo tengo un caso particular, el caso sucedió en Satélite, pero fue derivado a Warnes, a CD de Warnes, y la audiencia cautelar se llevó a cabo en Montero. En Warnes no existe juzgado de la niñez. Le comento, doctor, que recién a partir del 28-25 de agosto se ha creado un juzgado mixto con competencia en materia de niñez. El juzgado de Montero inicialmente tenía competencia desde Warnes hasta Yapacaní. Posteriormente a la creación de nuevos juzgados en materia de niñez, el juzgado de Montero asumió competencia Montero, Warnes, Okinawa y Colpa, Bélgica. Y ya recientemente, el 25 de agosto más o menos, se ha posesionado a los jueces reestructurados y refuncionalizados a una doctora que está asumiendo competencia de familia, niñez y sentencia penal en Warnes. Entonces, a partir de septiembre más o menos, Warnes dejó de presentar causas en materia de niñez en el juzgado de Montero. Entonces, sí, hasta hace nada éramos competentes para conocer los procesos de Warnes. Sí, le digo esto porque la verdad que fue un trajín de 2, 3 días ir de Satélite a Warnes, de Warnes a Montero, y lo peor era que como era un caso de menor, en sí la víctima y el denunciante eran menores de edad, y por ende el código establece que no pueden estar en dependencia policial menores de edad. Y la estructura en Warnes era, la verdad, que muy precaria, ¿no? Bajo ese entendido tuvieron que tenerlo nomás al menor en las celdas policiales, pero no en las celdas mismas, ¿no? Sino ahí junto a los presos, cual también atentaba. En realidad, doctor, eso es una triste realidad de Montero. Doctora, la escucho entrecortado, se la escucha bien. Tiene instalaciones para tener a sus adolescentes detenidos y siempre tratan incluso se duermen esposados con los adolescentes. Doctora, no se escucha bien. No meterlos a la celda. No se escucha bien, doctora. Entrecortado, doctora. No sé si se me escucha o se me entrecorta. O sea, se me escucha así. Se escucha entrecortado, como se corta cuando usted habla, empieza a hablar, se va cortando y no se escucha. En realidad, Sálgase y vuelve a entrar, doctora. ¿qué? Ay, doctores, voy a tener este inconveniente. Yo creo que no puedo habilitar mi cámara.
A ver, aguárdenme unos minutos. Claro. A ver, colegas, ¿verificamos? ¿Se me escucha o seguimos entre... Ahora sí, doctora. Ahora Ahora sí, sí, doctora. doctora. Se le escucha, doctor. Ahora sí, perfecto, gracias. Se configuró mal mi micrófono. Bueno, y como le decía al doctor Roberto, en realidad esas son un gran problema de dificultades que no han sido suplidas y vamos a cuánto, del 2014 al 2022, 8 años de implementación del Código Niño, Niña, Adolescente. Y en realidad estos lineamientos básicos, como no mezclar a los adolescentes con responsabilidad penal con la población adulta, no se ha cumplido. Es reiterado en las mesas departamentales del sistema penal para adolescentes este reclamo tanto al comando, al Ministerio de la Presidencia, a todos los ministerios, Ministerio de Justicia, y en realidad nunca hemos tenido respuesta. En papel sí, que se coordinará, que se procurará. Sin embargo, es el factor económico y que nuestro país ha venido atravesando convulsiones en los últimos años, además del COVID, ¿no? Considero que han sido factores que nos han limitado en el avance, no solo de esta ley, sino de varias otras. La única pena es que cuando hay un caso de
de violencia familiar, la mujer sale y grita. Cuando hay un feminicidio, la familia sale y grita. Sin embargo, cuando hay un problema de niño, niña, adolescente, en la mayoría de los casos se silencia y el niño jamás sale y grita. ¿Por qué? Porque es un grupo tan vulnerable que no está conglomerado en una asociación. Incluso hasta la Asociación Protectora de Animales tiene más proyectos en favor de los animales que de los niños. Los LGTB1 y demás tienen mayor representatividad en la sociedad que los niños, porque los niños, si bien son una prioridad nacional, son específicas, individuales de cada familia, y el lugar donde mayor violencia recibe nuestra niñez es en la familia, y claro, el agresor no lo va a denunciar, y lamentablemente el vecino o la sociedad recién va a hacer eco cuando la situación se agrava. Pero recordemos que la violencia no es silenciosa. Un niño no guarda silencio cuando es golpeado. Sí lo sabemos, sí lo escuchamos, como vecinos lo hemos visto, lo hemos sentido, pero no hemos accionado, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces podemos ir a denunciar y el policía, ay, tiene foto, tiene video, o la defensoría, ay, no, pero tiene certificado forense, o sea, y nadie activa los mecanismos, ¿no? Pero en realidad es un cáncer de nuestro sistema, de la institucionalidad, pero esto solo va a parar cuando las personas se involucren y asuman responsabilidad, ¿no? Desde donde nos toca, desde la institución, desde la sociedad, desde la familia, desde el Estado, desde el gobierno departamental, municipal. En realidad el sistema de protección ya no solo espera del Estado, y el Estado que sí, sacaba a los niños de la calle para que la sociedad no los vea. El sistema de protección pretende que el Estado, esa sociedad y esa familia se responsabilicen de los niños. Y al final la sociedad somos nosotros. Nuestro silencio cómplice permite flagelaciones de niños en cuantas oportunidades, ¿no? Y no, lamentablemente a la gente parece que solo le queda acudir a la prensa, al Facebook, a redes sociales, porque así, solo así, sensibilizamos a una indignación colectiva, porque pareciera que una indignación individual como la que una puede sentir no es suficiente. Tenemos que convencer a muchas más para que recién sea doloroso, ¿no? En realidad, eso es una revictimización también, ¿no? Porque hay tantos casos de los chicos que salen de casos de niños que salen en la tele, incluso sin exponer el nombre del niño, pero claro, lo expusieron al padre. Y el entorno social de ese niño sabe quién es el padre y sabe quién es su hijo, ¿no? Entonces siempre le va a repercutir a nuestro niño. Y ojalá a través de estos espacios de diálogo que podamos concertar entre ustedes y entre muchos otros, se puedan asumir una concientización social, pero real, ¿no? En realidad, el sistema de protección es eso, que tanto ustedes como yo, como defensorías, policía y Ministerio Público asumamos ese compromiso. No por cumplir plazos, no por cumplir un deber a la letra muerta, por mantenernos en el trabajo, sino porque estamos en la obligación de que ese niño crezca sano, de que ese niño sea un aporte para la sociedad y de que en un futuro ese niño no tenga un resentimiento y sea un delincuente. Porque si nos vamos a analizar a los delincuentes actuales, en muchas oportunidades la sociedad y el sistema no ha sabido defenderlos. Y lamentablemente es así. Vemos un caso de violación de un adolescente que violó al primito, sobrinito de 2, 3 años. Aberrante. Ya luego sale la entrevista psicológica. Ese niño fue víctima ese adolescente fue víctima de niño de lo mismo. Y el tío que le hizo eso quedó en la impunidad. O sea, el sistema le falló a él, no lo rehabilitó como víctima, incurrimos en una actitud de repetición
Y ahora no es una víctima, son dos, y cada vez las víctimas son más jóvenes, y realmente eso nos debe llamar a la reflexión para que de alguna forma podamos reparar las heridas sociales, ¿no? Reparar desde donde estemos. Queridos colegas, ya estamos a 21:45, creo que no hemos tenido ni un receso para el café. Hemos abordado el material suficiente por el día de hoy, que ha sido de manera global unos antecedentes para aterrizar en el contenido más específico que vamos a avanzar a partir del día miércoles. Entonces, todo esto era un preámbulo a lo que se viene, que ya vienen a ser las instituciones jurídicas del sistema de protección integral en Bolivia. Y de haber necesidad de mencionar algunas que Bolivia no ha cogido, también se las va a desarrollar. Si no existe ninguna intervención de algún compañero, considero que vamos a finalizar la clase del día de hoy. ¿Algún colega que tal vez quiera hacer uso de la palabra? De no ser así, me despido, estimados colegas, nos vemos el día de mañana, el día miércoles. Vamos a iniciar horas 19:30 puntuales, por favor. En caso de que, bueno, yo tengo la asistencia, si alguien no me ha dado no se pronunció en la lista, en este momento podemos suplir su asistencia. Doctora, buenas noches. Yo por problemas personales no pude llegar a primera hora, pero estuve conectada. Mi nombre es María Alejandra Dávalos, doctorita. Perfecto, doctora, la voy a registrar. Yo igual, doctora. Laura Ramírez Beatriz, Laura es mi apellido. Badén Jiménez, doctora, por favor. Ya, un segundo, por favor. Laura Inés Figueroa, no, perdón, Laura Jiménez. Laura Ramírez Beatriz Eugenia, doctora. Ya. Doctora Shirley Torres, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Shirley Torres. Badén Jiménez El Huisiet, por favor, doctora. Me repites, Badén, ¿no? Badén Jiménez El Huisiet. Gracias, Ya. doctora. Roberto Solís, doctora. Ya lo registré, doctor. Sí, ya está. Doctora Shirley Quispe Tapia. Entonces no compré consulta. Ya. Que no haya gol ese rato, porque si no. Vladimir Oscar Condori. Él lo tengo con falta. Kimberly Presente, Michelle. doctora, estoy presente. Vladimir, ya. Sí, doctora Vladimir Condori, presente. Doctora, la compañera Fedra Busto escribió en el chat, me parece que está mal su micrófono. Pedra, creo que intervino, ¿no? ¿O no fue ella? Fedra Busto Aguilar, dice doctora en el chat. Les voy a leer los que tienen falta en esta clase. Alonso Lizarazo, Araceli Carlo Flores. Presente, doctora. Presente. Audrey Stephanie Letelier me dijeron que ya había abandonado. Pedra Noemí Bustos, doctora, voy a revisar. Entiendo que sí escribían, ¿no? Ya. Y Kimberly Michelle Reyes Copa. Ya. Perfecto, con esto vamos a finalizar nuestra clase, estimados colegas. Tengan buenas noches. ¿Sí? ¿Con quién? Doctora, buenas noches. Una consulta. Todos los días a las 7:30 va a tomar lista al iniciar clase. Que lo que pasa es que como uno a veces está trabajando y está de un extremo al otro, a veces de su oficina o de su domicilio, a veces es un poco complicado llegar puntual 7:30. A veces uno se conecta del teléfono, en el micro y todo eso. Ya, doctor, vamos a procurar que la lista sea a las 8. Por favor, doctora. Ya.
pero a las 8 tomo lista y ojalá estén todos. Parece. Claro, va a disculpar, doctora. Muchas gracias. Ya, listo, queridos colegas, nos vemos el día miércoles. Tengan buenas noches, permiso. Igualmente hasta el Buenas miércoles. noches, doctora, que descanse, Buenas doctora, noches, hasta el doctora. miércoles. Buenas noches, Hasta el doctora. miércoles a todos. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctora.